Estamos, hermano, como dicen en el béisbol, en el último inning, ¿verdad? Como dicen en el fútbol, en la recta final, ¿verdad? Y estamos, como dicen en el fútbol americano, en el fourth quarter, ¿verdad? Estamos terminando, hermano, no solamente el año, sino esta porción, no sé para usted, para mí ha sido de mucha bendición, el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo. Este sermón tan precioso que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en esta porción de la Escritura. Y el día de hoy también estamos en esa recta final, ¿verdad? No lo vamos a terminar el día de hoy porque no quiero correr para terminar este hermoso sermón. Quisiera tomarme este domingo, si Dios nos permite, el próximo domingo terminar este capítulo 25. En los versículos que nos resta son el 31 al 46. De este capítulo 25 de Mateo. Y qué gozo, hermano, de verdad, qué gozo, qué bendición el poder abrir la palabra de Dios semana tras semana. Qué gozo saber que nuestro Dios es real, como lo cantaba mi hermano. Nuestro Dios es real, su palabra es viva y eficaz. Y lo que nos interesa realmente es eso, lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra, ¿verdad? Muy poco tomamos, ¿verdad?, en cuenta, pero realmente no tenemos mucho interés en la opinión humana, sino más lo que dice la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Aquí estamos no para compartir nuestras ideas, sino lo que dice la palabra de Dios en su totalidad. Y a través del Espíritu, hermano, hombres y mujeres, ¿verdad?, que se paren detrás de este púlpito, Dios los usa. Dios nos usa y tenemos ese hermoso privilegio de servirle para compartirle a usted el mensaje de Dios, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y a través de ella, hermano, conocemos, ¿verdad? A través de las enseñanzas de la palabra de Dios, conocemos la vida de Jesucristo. Conocemos su ministerio, conocemos sus enseñanzas y escuchamos sus consejos y escuchamos su palabra. Y este hermoso mensaje del capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo ha sido titulado por muchos comentaristas de la Biblia, ¿verdad?, como el discurso de los olivos. No sé si, Carlos, tengo la foto que le pedí que pusiera durante el sermón, pero ese es el monte de los olivos. Este es el lugar donde mis hermanos, ¿verdad?, que fueron a Jerusalén, la familia Rocha me dio esta foto. Y ese es el hermoso lugar donde el Señor Jesucristo estuvo sus últimas horas pasándola con sus discípulos, hablando de este precioso sermón. De este sermón que tiene tanta enseñanza, hay tanto que, ¿verdad?, que escudriñar a través de este sermón. Ahí en ese lugar, hermano, ¿verdad?, hace ya muchos años, más de 2000 años, el Señor Jesucristo tuvo esta charla con sus discípulos. El discurso de los olivos, ¿verdad? El miércoles, porque estamos escudriñando la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. El miércoles súper largo de nuestro Señor Jesús. Un miércoles súper largo que ha estado trabajando desde que inició ese miércoles, entrando al templo, limpiando el templo, hablando de tantas cosas, hablándole a los líderes religiosos. Llegamos a esta porción del capítulo 25 y vamos a ver el juicio final. Este es el juicio final y así lo hemos titulado y lo vamos a ver en dos partes. Hoy la primera parte como introducción y si Dios nos permite la vida el próximo domingo vamos a culminar con, hermano, los detalles del juicio final que viene en esta porción de Mateo 25. Y como ya dije, solamente vamos a dar la introducción y solamente vamos a ver dos versículos, el 31 y el 32. Si ya está ahí y si no, vaya ahí por favor a Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos y de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El versículo 33 hasta el 46, ahí describe cómo va a ser ese juicio y eso lo vamos a ver con la ayuda de Dios la próxima semana. Pero antes de ir a esos dos hermosos versículos que ya leímos, antes de compartir al respecto, antes de ver lo que hay dentro de ellos, qué es lo que tiene para nosotros el Señor, quisiera ir a unas citas que son muy conocidas por todos nosotros y las tenemos en mente en ocasiones, las sabemos, ¿verdad? Las sabemos de memoria. Dice la palabra de Dios en Números
capítulo 32, versículo 23. Números 32, 23. Dice así la palabra de Dios. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Muchos de nosotros conocemos este versículo. El pecado os alcanzará. La Biblia está diciendo de que nadie, escuche, nadie se puede escapar del pecado. Nadie, absolutamente nadie. Todo pecado va a ser castigado. Todo pecado va a ser enjuiciado, por así decirlo. Dios está al tanto, como dice esta porción, del pecado de cada uno de nosotros, de cada ser humano. Y Dios viene a ser el juez que ejecutará el juicio y el castigo sobre este pecado. Dice Salmo 90, versículo 8. Salmo 98 dice de esta manera: pusiste nuestras maldades delante de ti. Es decir, Él conoce nuestros pecados. Y luego dice, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Aún aquellos pecados que para nosotros a veces son secretos. Es lo que está diciendo esta porción. Lo que para ti es secreto, dice Dios, yo lo sé. Yo sé exactamente dónde estás. Yo sé exactamente lo que has hecho, lo que has pecado. ¿Verdad? Para Él no hay ningún secreto. Ante Dios todo es revelado, oiga hermano, con detalles y en su totalidad. Nada se le escapa, nada hermano. No porque le puso en su computadora, usted por ahí, ¿verdad? Los que tienen pues la costumbre quizás el enemigo, ese es el pecado que lo asedia a usted en cuanto a las cosas que ve en la computadora que no son agradables ante los ojos de Dios. Porque usted le ponga delete a esas cosas, el famoso delete o el borrar en su computadora, Dios lo sabe. Dios tiene un disco duro, hermano, que guarda la memoria de todos y cada uno de nosotros y de todas las acciones que nosotros cometemos. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Nada se le escapa, ¿verdad? Es como, hermano, como decirle a nuestra sombra, no me persigas. A ver, dígale a su sombra en el sol, dígale, no me persigas. Y a ver qué pasa, hermano. O a ver, dele una sacudida a su sombra, dígale, ya no me sigas. Así dígale a su sombra, hermano. No se puede, ¿verdad que no? No se puede. Así es el pecado. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 21. Proverbios 13, 21 dice así: el mal perseguirá a los pecadores. Así como la sombra, hermano. Así como la sombra. El mal perseguirá a los pecadores. No hay nada que se le escape a Dios. No hay manera de escaparse, hermano. El pecado va a ser enjuiciado. El pecado va a ser castigado. Dice el profeta Isaías en el capítulo 13, versículo 11. Isaías 13, 11 dice de esta hermosa manera. Dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abateré la altivez de los fuertes. El Señor lo va a hacer. El juicio al pecado, hermanas, hermanos, es inevitable. El juicio al pecado es inevitable. Nadie puede cuestionar esto. Nadie. Toda la Biblia, hermanos, habla al respecto. Léala en Génesis, léala en Números, léala en Romanos, léala donde usted la lea. Hermano, el juicio al pecado es inevitable. Es inevitable. Pablo lo dice de esta hermosa manera. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18. Vaya ahí si gusta. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así, porque la ira de Dios... ¿La qué, hermanos? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, es decir, contra todo pecado, de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Todo pecado. La ira de Dios se revela en contra de todo pecado que hace el hombre. ¿Y cuál es la consecuencia, hermano? Dice Romanos 2, 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Es decir,
Todos, hermano. Así seas de Argentina, o seas de Norteamérica, o seas cubano, o seas venezolano, o de donde tú seas. O judío, inclusive judío. Es que yo soy el pueblo especial. También va a ser enjuiciado el pecado de los judíos. Claro que sí. Todo pecado. Nadie escapará del juicio de Dios contra el pecado. Quizás alguien diga, como en el fútbol, time out, hermano Sergio, tiempo fuera. Y yo soy cristiano. Yo soy cristiana. Yo vengo a la iglesia, yo estoy aquí, yo soy salvo, yo soy salva. Pues déjeme decirle que también los cristianos, el pecado de todos los cristianos es enjuiciado. Pero ¿sabe sobre quién? Sobre la vida de Jesucristo nuestro Señor. Sobre Él. Todos aquellos que confesamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sabe qué hace con nuestro pecado Dios, el Padre, hermano? Lo pone en la vida de Jesús. Jesús pagó el precio de los pecados de cada uno de nosotros. De ahí la importancia, hermano, de conocer a Jesucristo, para que nuestro pecado sea enjuiciado no en nosotros, sino en Él mismo. Él cargó el pecado de toda esta humanidad, hermano. Sus pecados, mis pecados, son juzgados en la vida de Jesucristo. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios, pero gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, que Jesús tomó nuestro lugar. Jesús fue a la cruz en lugar de nosotros. Ese lugar era para nosotros. Ese lugar era para el malvado que soltaron, Barrabás. Mas sin embargo lo tomó Jesús por nosotros, para cargar sobre Él el pecado de toda la humanidad. El pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro. Hermano, aquel que pone su fe en Cristo Jesús, lo acepta como su único y suficiente Salvador. Su pecado es en la cruz, es en Jesucristo, hermanos. Él pagó el precio. Él pagó el precio por toda esta humanidad. Cargó la culpa, hermano. En otras palabras, tenemos dos opciones. Que los pecados sean juzgados en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, o que los pecados que cometemos sean enjuiciados en nosotros mismos. En nosotros mismos. De ahí tú tienes la opción. De ahí decide el ser humano. De ahí decide todo aquel que, ¿verdad?, escucha el mensaje de salvación. No, yo no quiero que mis pecados sean juzgados en Jesús. Yo no quiero nada con Jesús. Bueno, entonces el pecado va a ser enjuiciado en esa persona que rechaza la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Pero el pecado va a ser enjuiciado. Ante los ojos de Dios, hermano, el pecado tiene que ser castigado. Tiene que ser castigado. ¿No le pasó así a la primera pareja? ¿Se acuerda de la primera pareja? Adán y Eva. Hermano, Dios les dio tantas cosas. Les puso un jardín hermoso. Todo lo que ellos deseaban y ahí lo tenían. Mas sin embargo, pecaron y Dios juzgó ese pecado. Y ese pecado, hermano, vino a pasar a toda la raza humana. Yo no tengo culpa, pero ve tu vida hoy. Veamos nuestra vida hoy. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo caminamos en este mundo? ¿Caminamos como Adán y como Eva que pecaron? ¿Verdad? Piensa en esto. El pecado, hermano, se expandió a toda la humanidad. Se corrompió por todo el mundo. De tal forma se corrompió el pecado, hermano, que Dios, en los tiempos de Noé, tuvo que destruir a toda una generación. A toda una generación. Excepto a 8 personas, ¿verdad? Pero a toda una generación tuvo que desecharla. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ser enjuiciado. Tiene, hermano, castigo el pecado. Dios tuvo que destruir todo eso, hermano. Y ahora, ¿cómo está nuestra generación en el siglo XXI? ¿Es una generación mejor que la del siglo pasado? ¿O la del siglo primero? ¿O la del siglo de 500, verdad? En el año 500, no. Nuestra generación, hermano, al igual que la primera generación, vive también con ese juicio delante de ellos. El pecado tiene que ser enjuiciado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es bien clara y precisa. Vaya por favor a Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Esto es para todo ser humano, no nada más para los cristianos, para todo ser humano. Dice así la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después, ¿qué, hermanos? El juicio. Todos tenemos que morir. Si Jesús no viene antes por su iglesia, ¿verdad? Todos tenemos que morir. Y después de ahí el juicio.
No hay manera de escaparse. Es inevitable el juicio sobre el pecado. Es inevitable. Es inevitable. Ahora bien, hermano, en lo que estamos viendo en este capítulo 25 de Mateo, estamos hablando, como ya dije, en la figura que mi hermano puso al principio, ¿verdad? En el Getsemaní con los discípulos. Estamos hablando del juicio final. El juicio final. El juicio de juicios. Porque ya no va a haber más oportunidad. Cuando Jesús regrese a esta tierra y establezca su trono, ¿qué va a hacer Jesús, hermanos? Va a juzgar a toda la humanidad. Los va a juzgar, así lo leímos en el versículo 32, y reunirá de todas las naciones y apartará los unos de los otros. ¿Qué va a hacer Jesús? Va a venir y el juicio, hermano. Los justos de los injustos. Y dice el versículo 46 de Mateo 25, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo es un solo sermón. Nosotros ya llevamos 13 enseñanzas, pero ese es un solo sermón que Jesús da a sus discípulos, predicado de sus propios labios. Está dando detalles en cuanto a su segunda venida. Y ya estudiamos todo eso. Les da muchas señales generales, pero la realidad es esta, que el tiempo y el día, ¿quién lo sabe, hermanos? Nadie. Nadie lo sabe, ni sus discípulos, ¿verdad? Nadie lo sabe, ni el más profeta que acaba de salir ahorita el día de ayer, no lo sabe, es un mentiroso, nadie lo sabe, nadie sabe. Pero está hablando precisamente de cuando Él venga y establezca su reino, cuando el Hijo de Dios, dice el versículo 31, venga en su gloria. ¿Qué va a hacer? Va a separar a los justos de los injustos. Y a los justos los va a recibir a su reino y a los injustos los va a mandar, hermano, al tormento eterno. Y estarán fuera de su reino por siempre. Y estamos llegando, como ya dije, de la manera cronológica al final de este hermoso sermón del capítulo 24 y el capítulo 25. Cuando Jesús establece un reino que va a durar, ¿cuánto, hermanos? 1000 años. 1000 años. El reino milenial de Jesús en la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Es lo que le va a pasar a Satanás, a sus demonios. En Apocalipsis 23 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Lo que más me llama la atención de este pasaje, aunque no vamos a hablar al respecto, es que cómo es posible que después de estar en un reino perfecto, con Jesús reinando, ¿verdad? Venga el enemigo y todavía te engañe, ¿verdad? Porque algunos van a ser engañados todavía, aún en ese tiempo. Imagínese, hermano. Si ahorita el enemigo engaña a diestra y a siniestra a muchos con sus mentiras. Y dice el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos? 1000 años. Eso es, ¿verdad? Cuando Jesús regrese a la tierra. Es cuando Él regrese en su segunda venida y venga, hermano, a esta tierra a establecer su reino. Jesús ya vino una vez y vino en humillación. Jesús vino en humillación la primera vez. Esta segunda vez vendrá Él con toda su gloria, hermano. Toda su gloria. Y va a determinar quiénes entrarán y quiénes no entrarán. A los que estén... ¿En cuándo, hermano? ¿Ahorita? No, en ese tiempo. Los que estén en ese tiempo. En el tiempo, hermano, que el Señor establece como la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, que dura ¿cuántos años? 7 años. Pero realmente la gran tribulación son los últimos 3 años y medio. Pero cuando Él venga al final de la gran tribulación, hermano, va a llegar y va a llegar a juzgar. No va a haber tiempo para nada, hermano. Va a llegar a juzgar. Ese es el tiempo que estamos viendo ahorita. Cuando Él venga y le llama de una manera analógica, ¿verdad? De una manera así lo pone, el juicio de las ovejas
y cabritos. Pero nadie sabe la hora. Así es de cómo debemos de estar, hermano, preparados como si fuera hoy, ¿verdad? Como si fuera hoy. Estar preparados como si fuera hoy, hermano. Ahí en nuestro vecindario, ahorita han estado robando todos los paquetes de Amazon, ¿verdad? Que llegan ahí a tu casa, y luego hasta abren tu garaje y se meten y hacen desastres. Ha estado pasando en estos días. Y dije, pues yo no sé cuándo vaya a venir este malvado, ¿verdad? Ahora ya nunca le echábamos candado a la casa, pero ya le ponemos candado, hermano, ¿verdad? Porque yo no sé cuándo vaya a aparecerse este ladrón, ¿verdad? Le digo a mi esposa, ya llegó tu paquete, ¿verdad? Le digo, ya, cuando llega el Amazon o algo así, y le digo, ¿qué crees? No está. Ya se lo volaron, ¿verdad? Y luego le leo, dice, lo pusieron en la del correo. Dice, bueno, dice. Pero así estamos, hermano. Los ladrones llegan de esa manera. En el día menos inesperado. No es que Jesús sea un ladrón, pero Él vendrá. Usa esta analogía, ¿verdad? De como ladrón en la noche, de que Él vendrá de esta manera. En el tiempo que nadie lo espera. Ese será el tiempo que Él venga por su iglesia. Y esto de estar preparados incumbe, hermano, a todas las generaciones. A la generación del siglo primero y a nuestra generación. Que debemos de estar preparados, ¿verdad? Siempre preparados porque, hermano, no sabemos. Pero hay algo que quisiera que tenga en su mente, hermano. A lo mejor Cristo no viene en el año 2020 o el 2021 o 2030. No, a lo mejor no viene Cristo por su iglesia. Pero déjeme decirle algo. Quizás no venga Jesucristo por su iglesia, pero quizás la muerte nos sorprenda a algunos de nosotros. No sabemos. Quizás nos morimos antes de que Jesús venga por el rapto de su iglesia. Entonces, cuando nosotros morimos, cuando el ser humano muere, hermano, ese es su juicio final. Ese es su juicio final. Ya no hay más oportunidades. Ese es su juicio, ¿verdad? Eso equivale a su segunda venida. Cuando uno muere, eso equivale a su segunda venida, porque cuando Jesucristo venga en su segunda venida, no va a llegar, a ver pues, ¿me sigues o no me sigues? No. Jesucristo va a llegar en su segunda venida y va a llegar a enjuiciar rápidamente. No va a haber tiempo de nada. No va a haber tiempo de que decida el hombre o la mujer. Eso ya en sus mentes ya lo hicieron. En su corazón ya lo hicieron. Ya tomaron la decisión. Y Jesús solamente viene y enjuicia. Así es la muerte. Cuando la muerte llega a cada ser humano, ahí es el juicio. Ya no hay más oportunidades. No hay más. Por eso dice la Biblia que leímos aquí que es establecido para todos los hombres que muere una sola vez y después ¿qué? El juicio. El juicio. Eso es lo que es, hermano. No hay purgatorio. Por ustedes que pensaba que iba a llegar a un lugar de espera para ver si las acciones buenas de su vida, pues a lo mejor eran más, las ponían en la balanza y como que balanceaban más y las malas no tanto, ¿verdad? A lo mejor, me escapo del infierno. Ya no hay oportunidad. El purgatorio es un mito, no existe. Es cuando uno muere, es cuando ya toma la decisión uno, hermano. O se va uno con Cristo o se va uno sin Cristo, hermano. Así de fácil. Así de fácil. Y eso es lo que pasa, hermano. Los que estén vivos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él regrese, ellos ya van a estar, hermano, en sus mentes ya hecha su decisión. Ya supieron en la gran tribulación, porque déjeme decirle que tristemente muchos entrarán a la gran tribulación. Muchos. Y muchos que quizás estuvieron sentados por años en iglesias. Muchos que quizás por tiempo pensaron que eran salvos, pero sus acciones demostraban lo contrario. Hermano, muchos van a pasar y se van a dar cuenta, ¡wow! Cristo vino. ¿Y ahora qué? Bueno, ojalá y se acuerde de capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo, que es lo que sigue, ¿verdad? Porque va a pasar una gran tribulación, como nunca antes. Y aquellos que estén vivos, aquellos que logren llegar hasta el final de la gran tribulación, son los que a Jesús va a venir y los va a enjuiciar rápidamente. Va a querer el juicio sobre ellos y va a apartar a los justos de los injustos. Y no hay más oportunidades. Esta será su última oportunidad. Esta será, hermano. Ya no habrá más oportunidades. Así es de que es importante que estemos listos en todo tiempo. Porque tanto la venida de Cristo puede ser repentina, como nuestra muerte puede ser repentina de la misma manera. Tenemos que estar seguros a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, ¿verdad? Me encanta estudiar, hermano, los evangelios. Y yo le insto a usted,
estudie los evangelios. Es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estudie Mateo, estudie Marcos, estudie Juan, Lucas, los 4 evangelios. Y se va a dar cuenta, hermano, de realmente la misión, el propósito, el ministerio de Jesucristo. Y yo no sé si usted se da cuenta o si usted escribe las cosas en su Biblia, pero yo lo que noté en esos 4 evangelios, que esa porción del juicio de las naciones solamente se encuentra en Mateo. Y no se encuentra en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. No es que no sea tan importante o que no sea importante, por eso los otros evangelistas no le dieron importancia. No, es importante. Simplemente es esto, hermano. Fíjese, ni Marcos, ni Juan, ni Lucas, ¿verdad?, mencionan el juicio de las naciones. ¿Sabes por qué no lo mencionan? Porque cada uno de ellos habló de manera diferente. Si a usted le gusta escribir en su Biblia, como yo lo hago, siempre que voy a una iglesia o escucho a Pastor Ed, escribo en mi Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Mateo es titulado El Evangelio del Rey. Yo así lo tengo aquí en mi Biblia, como el Evangelio del Rey, porque habla del reinado, habla del Rey Jesús en todo ese Evangelio. Lo presenta como Rey a Jesucristo. Lucas lo presenta como el hombre perfecto, como el hombre y su obra. Es lo que hizo Lucas en su evangelio. Y si vamos a Juan, Juan presenta a Jesucristo, hermano, como la deidad de Jesús, como el Hijo de Dios. Cada uno de estos evangelios son completamente diferentes, pero hablan de lo mismo. Hablan de Jesucristo, hablan de su ministerio, de todo lo que Él vino a hacer. Pero Mateo en especial, Mateo lo presenta en 3 categorías diferentes en cuanto al Rey. La número 1 es esta. Lo presenta como el Rey revelado. Lo presenta como el Rey revelado y lo muestra con toda su realeza. Es lo que hace Mateo. Y Marcos enfatiza su humanidad. Y Lucas enfatiza su servicio. Y Juan enfatiza, como ya dije, su deidad. Primeramente, entonces, Mateo lo presenta como el Rey revelado. Y número 2, como el Rey que es rechazado. Así lo presenta de igual manera Mateo, como el Rey que es rechazado. No solamente como el que vino, sino como aquel que, hermano, desde que querían, ¿verdad? Desde que nació nuestro Señor Jesucristo, querían eliminarlo completamente. Se acordará que María tuvo un conflicto. María quedó embarazada antes de conocer a José. ¿Y cuál era la ley? ¿Qué decía la ley que iban a hacer con María? Iba a morir apedreada, muerta apedreada. Entonces, desde ahí empezaba, ¿verdad?, el querer eliminar a este rey, que eliminarla completamente. Pero nos dimos cuenta, hermano, que a través de la palabra de Dios, aun cuando la matanza, cuando los niños de 2 años, se acordará, también de una manera increíble el Señor escapa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito. Hermano, pero también Mateo lo presenta a Jesucristo, lo presenta como aquel que fue abandonado en la cruz. Como aquel que dejó el Padre en la cruz para cargar el pecado de cada uno de nosotros. De esa manera lo presenta. Él fue rechazado por su pueblo, ¿verdad? Y el mismo Padre lo dejó solo en la cruz del Calvario. Él es el Rey revelado entonces. Él es el Rey rechazado. Y también lo que estamos viendo en Mateo 24 y Mateo 25, el Rey que regresa otra vez. El Rey que regresa otra vez. Y de esa manera, hermano, Mateo habló acerca de Él. De que Él iba a venir. Fíjese, en Mateo 17, los versículos 27 y 28 dice así. Mateo 17, 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y podemos decir lo mismo el día de hoy. Quizás habrá algunos de aquí. Porque es de esa manera habló el Señor. Habló de una manera presentándolos en el futuro. Porque quizás habrá algunos de aquí, hermano, que van a ver la venida de Cristo. Yo ya le dije a usted, yo no quiero ver la venida de Cristo, hermano. Yo la quiero ver de arriba para abajo, hermano, no de abajo para arriba, hermano. Es la manera en que la queremos ver. Pero habrá algunos, como dice esta porción, que se van a quedar hasta ese momento. Y verán a Jesús viniendo en su gloria, hermano. ¿Y a qué va a venir Jesucristo? Ese Rey va a venir a juzgar, a este juicio final del cual estamos hablando. La decisión ya va a ser tomada, todo ser humano ya tomó su decisión y el Rey solamente vendrá a juzgar a cada uno de ellos. Gracias a Dios que hoy todavía estamos en el tiempo de la gracia, hermano. Hoy todavía tienes el tiempo de arreglar tu vida con el Señor.
de arreglar tu vida con Dios. Todavía es tiempo de que digas, ¿sabes qué? Ya viví mi vida, ya le di, como dijimos, vuelo a la hilacha, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ya le di vuelo a la hilacha por tantos años, ya ahora sí me voy a entregar al Señor. Bueno, qué bueno que ahorita pienses, si ese es tu pensamiento, gloria a Dios, porque todavía está la gracia de Dios presente. Pero en ese tiempo, tú ya tomaste tu decisión. Y si ves a Jesús viniendo en su gloria, que Él ya venga con sus ángeles, ¿verdad? Ya no hay más chance. Él ya supo tu decisión. Él ya sabe qué decisión tomaste. Y Él solamente va a venir a juzgar a cada uno de los que estén vivos en ese tiempo. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga. Y el versículo 34, entonces el Rey dirá, dice, y no habrá tiempo de decidir, solamente va a venir, hermano, a juzgar y se acabó todo lo demás. Todo. ¿Okay? Esos versículos son bien interesantes. Y ojalá usted pueda llevarse el día de hoy y el próximo domingo lo que encierran realmente esos versículos del juicio de las naciones. Es tan hermoso y tan detallado que habla el Señor acerca de ello y tan importante. Vamos a ver entonces en estos versículos, antes que todo, regresemos a Mateo 25, 31 al 32. Y quisiera que usted identifique algo. ¿Quién es el juez? ¿Quién va a ser ese juez que traerá y que estará a cargo de este juicio? Y yo siempre me encanta respaldar todo lo que enseño, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, con la misma palabra de Dios. Vaya por favor a Juan capítulo 5, versículo 22. Juan 5, 22. ¿Quién será este juez? ¿Quién va a estar a cargo de este juicio final? El juicio de los juicios. Y en Juan 5, 22 dice así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. Esa declaración es sumamente importante. El Señor mismo, hermano, de sus mismos labios, lo veremos más adelante, en Mateo capítulo 28, versículo 18. Con sus mismos labios dice esto, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad tengo yo en el cielo y en la tierra después de acabar su obra perfecta, hermano. Entonces, ¿quién va a estar a cargo? ¿Quién va a ser el juez? Ni más ni menos que Jesucristo. Él va a ser el juez en ese juicio final, ¿verdad? En ese juicio de los juicios. Y lo confirma, dice el versículo 31 del Mateo 25, dice, cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Para qué? Para ser juez. Convocará a toda la humanidad y los va a empezar a separar, hermano. Los va a empezar a separar. Esa decisión ya tomada por el hombre, la va a usar el Señor y los va a empezar a separar a cada uno de ellos. Él será el juez. Él será el juez. Cuando leo la porción de la Escritura que dice el Hijo del Hombre, me llevó a pensar a esto, hermano. ¿Por qué este título? ¿Por qué el título del Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús optó por este título, por el Hijo del Hombre? ¿Sabe cuál es la respuesta, hermano? Bien sencilla. Porque Él quería identificarse con ¿quiénes? Con su pueblo, con el hombre. Él quería identificarse. Por eso dice Juan 1:1 que el Verbo se hizo carne, ¿verdad? En su encarnación, el Verbo se hizo carne y simpatizó con la humanidad. Por esa razón este título del Hijo del Hombre, porque todos sabemos que Él es Hijo de Dios, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda de Juan el Bautista, cómo lo presenta y qué le dice el Padre de una voz que viene del cielo en Mateo 3, versículos 16 y 17? Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y luego dice, y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Entonces, Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero Él optó, hermano, este título más bajo de el Hijo del Hombre. ¿Sabe por qué, hermano? Muy simple, muy sencillo. Imagínese que Dios hubiera llegado, Jesús es Dios, yo soy el Hijo de Dios ante los líderes religiosos.
No, hermano, quizás no hubiera completado su obra. Lo hubieran matado al instante, porque para eso es una blasfemia para los líderes religiosos de ese tiempo. Es una blasfemia eso. Mas, sin embargo, Él se presenta como este Hijo del Hombre. Y la tercera razón también que yo pienso, hermano, por la cual Él se presenta como Hijo del Hombre y no Hijo de Dios, porque imagínense a sus seguidores, imagínense a todos sus discípulos, cuando ellos escuchan de los labios de Jesús diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, ¿qué hubieran querido con Él? ¿Qué habrán hecho con Jesús? Pues si tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías que esperamos, ¿por qué no estableces tu reino de una vez? ¿Por qué no destronas a este tirano de Roma? ¿Por qué no nos salvas de la situación en la cual estamos? En la persecución en la cual nos encontramos. ¿Por qué no acabas esto y estableces tu reino? Se hubiera sentido presionado por ellos para hacer esto si Él hubiera tomado el título del Hijo de Dios. Pero Él toma este título más bajo, el Hijo del Hombre, que es un título muy bajo, hermano. Que Dios se haga como uno de nosotros, hermano. Que Dios haya tomado esa molestia, que Jesús hubiera venido desde su trono, hermano, y dejar su trono de gloria y hacerse como uno de nosotros. Eso es algo, hermano, muy humillante. Y como dice, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, dice que Él se humilló a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo semejante a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quería identificarse con nosotros. Él quería tener coinonía, comunión con nosotros. Es lo que Él deseaba, que lo recibieran de esa manera. Pero eso sí, la primera vez vino como el Hijo del Hombre. Eso es, ahí está la palabra de Dios. Vino como el Hijo del Hombre. Y la segunda vez, hermano, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí sí, hermano. Nada que esconder, hermano. Nada que esconder. Va a llegar con toda su gloria y majestad. Y ahora sí, hermano, hasta dice la porción de la Escritura que hasta en su muslo tiene un título. Tiene un título de lo que a Él le corresponde. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Es hermoso. Es hermoso. Hay muchas razones por las cuales podríamos hablar por qué estos títulos, hermano. Pero es importante que Él nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios. Hasta este momento que el Señor le está revelando a sus discípulos de manera privada las cosas que han de venir, ¿verdad? En el Monte de los Olivos. Porque incluso cuando estaba siendo interrogado, ¿sabe la respuesta que le dio, verdad, a Pilato? ¿Se acuerda en Lucas 23:3? Lucas 23:3, cuando Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y Él que dijo, pues tú lo dices. Él no dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey de los judíos. Él nunca dijo eso, Jesús nunca dijo eso. Él simplemente dice, pues tú lo dices. ¿Y qué pusieron en su cruz, hermano? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Al final de su muerte, al final de todo ello, se dieron cuenta realmente quién fue Él. Porque el velo, hermano, que separaba, ¿verdad?, al simple ser humano, si no eras sacerdote, si no eras de los escogidos, si no eras de la tribu, si no eras el especial, no podías entrar al lugar santísimo. Si eras pueblo, si eras solamente del montón, no podías entrar al lugar santísimo. Se dieron cuenta porque en la muerte de Jesucristo, hermano, el velo cayó completamente. Y ahora todos tenemos entrada a Él, hermano. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ahí se dieron cuenta realmente quién era Jesús. ¿Quién fue Jesús? Aquel que ellos mismos rechazaron, ¿verdad? Y esa conversación de manera privada que tiene con sus discípulos ahí en ese monte, hermano, le está dando detalles a cada uno de ellos de que Él es el Rey, de que Él vendrá otra vez y que deben de estar listos porque vendrá a juzgar y a establecer su reino. Y lo mismo nos dice a nosotros, hermano. Él vendrá, el Rey vendrá a establecer su reino y vendrá a juzgar a cada uno de los que estén. A cada uno de los que estemos, ¿verdad? Y lo único que va a existir en ese tiempo en la tierra, en ese entonces cuando Jesús venga por segunda vez y establezca su reino, lo único que va a existir va a ser su reino de Él. Nada más, nada más. Todos los que entraron allí, ¿verdad? Los que entraron ahí van a estar, pero los que no, hermano, van a estar en el tormento eterno. Y es lo que vamos a ver la próxima semana. Y es exactamente lo que vamos a ver. Pero nosotros tenemos la bendición de vivir en la etapa de la iglesia.
Estamos viviendo la etapa de la iglesia, la etapa en la que Jesucristo todavía está aquí, tocando a la puerta de nuestros corazones, hablando a nuestra vida todos los días, para que dejemos entrar a este Rey de Gloria, como dice el salmista, a este Rey de Gloria que quiere entrar a nuestros corazones, ¿verdad? Dice, fíjese este pasaje respecto a su venida en Judas. Vaya Judas, versículo 14 y 15. No me pregunte qué capítulo, porque Judas no tiene más que un capítulo, hermano. Judas 14 y 15. Dice así Judas 14, 15. Nos lleva al Antiguo Testamento. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿A quién va a venir a ver? A los impíos, hermano, ¿verdad? Los impíos que hoy en día quizás se burlen de Dios. Los impíos que hoy en día quizás digan que Dios no existe. Los impíos que rechacen la obra de Jesús. A estos hermanos que estén en ese tiempo va a venir a juzgar. A todos aquellos que han rechazado a él y que han hablado contra él. Esta es la profecía y se cumplirá, hermano. El Rey viene otra vez. ¿Sabe? Cuando me pongo a pensar en su venida y en los detalles de su venida, es hacer algo glorioso. Ver, hermano, todo, ¿se acuerda que al final de la gran tribulación, todo va a estar oscuro, completamente oscuro, oscuro, oscuro? Y de repente, hermano, ver la luz que se abre en el cielo, la luz brillante de la gloria de Dios. Ha de ser algo hermoso. No lo voy a negar. Ha de ser algo hermoso. Y ver, hermano, como en esas películas tridimensionales que hace, ¿verdad? Y que se ve como que salen cosas de la gran pantalla. Imagínense esa entrada de Jesús. Ha de ser asombroso. Ha de ser asombroso. Pero, hermano, yo pienso que es más asombroso su primer venida que su segunda venida. Y déjeme decirle por qué. Porque en su primer venida, ¿a qué vino Jesucristo? ¿A qué vino Jesucristo en su primer venida? Vino a perdonar el pecado, ¿sí o no? Él vino a perdonar el pecado. ¿Y a qué va a venir en su segunda venida? A juzgar el pecado. De ahí la importancia, hermano, que es más hermosa su primer venida, ¿verdad? Es más hermosa porque Él vino a perdonar lo imperdonable, hermano. Por su sufrimiento, por su angustia, su dolor, por su grande amor, por su gracia salvadora. Hermano, de verdad, si usted es salvo, piense en esto, que se pagó un gran precio por ello. Piensa en esto. Cuando estemos a punto de fallarle a Dios, porque yo sé que a veces la fallamos. A veces cometemos errores y esos errores para Dios son pecado, ¿verdad? Y cuando pecamos, hermano, es cuando debe de venir esa figura hacia nosotros. Dios mío, perdóname. Tú pagaste grande precio por mí. Tú recibiste no sé cuántas bofetadas, no sé, tantos latigazos, tanta sangre que perdiste por mí. Y cuando estemos en ese momento a punto de decir lo que no debemos de decir, ¿verdad? Hermano, pensemos en el sufrimiento de nuestro Señor. Para eso Él vino, para perdonar, ¿verdad? Y su segunda venida va a ser, hermano, para juzgar al pecado de todo ser humano. Todo ser humano. Por eso es tan maravillosa su primer venida, hermano. Porque la segunda venida Él va a venir a juzgar. Dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 7 al 10. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, una vez más, a los impíos. No, dice, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Para siempre, excluidos para siempre. Jesucristo, hermano, cuando venga en su gloria, no vendrá solo. La primera vez Él vino a esta tierra, vino solo, nació de una manera humilde, se presentó de esta manera en la tierra, ¿verdad? Como alguien insignificante, y vino solito y hizo la obra que Él tuvo que hacer. Pero cuando venga su segunda venida, hermano, no va a venir solo. Ya lo leímos. ¿Cómo dice quién va a venir con Él? Sus
poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Cómo, hermano, será eso? No lo sé. Pero va a venir con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Y se vengará de todos aquellos que no obedecieron su evangelio. Y serán castigados y separados por la eternidad, hermano, de Dios. ¿Quién más vendrá con él? Es que la semana pasada, antepasada, porque la semana pasada predicó mi hermano René, pero la semana antepasada alguien se me acercó y me dijo, hermano, usted doctrinalmente está equivocado en alguna cosa que dijo. Le digo, a ver, dígame, hermano, a mí me encanta aprender, hermano, por favor, corríjame si me equivoco, ¿ok? Yo no me enojo, al contrario, me da gusto corregirme. Ay, gracias, hermano, porque no sabía eso, ¿verdad? Pero bueno, me decía, hermano, la iglesia no va a venir con Cristo. La iglesia no va a venir con Él en su segunda venida. Dice, no, mira, y me llevó a este pasaje. Vaya ahí si gusta conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis 24. Ya vimos que vendrá con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Y me llevo a este pasaje que dice, Apocalipsis 24, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Escucha, hermano, los que recibieron facultad de juzgar. Y luego hay una coma y luego dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo, ¿cuántos? 1000 años. ¿De quiénes está hablando aquí esta porción? ¿De quiénes? De los que pasan la gran tribulación. Dice aquí, los que pasan la gran tribulación, y dice aquí, ¿y qué son qué? Muertos. Va a haber gente en la gran tribulación que no va a dejarse poner la marca de la bestia. Va a haber gente en la gran tribulación que va a sufrir hasta la muerte, como sufrió la primera iglesia en la persecución, que no blasfemaron el nombre de Dios, sino prefirieron ser quemados, ser crucificados, ¿verdad? Ser víctimas. ¿Todo por qué? Por causa del evangelio. Va a haber de este tipo de hermanas y hermanos en la gran tribulación que pasen esto. ¿Y qué van a hacer? Los van a decapitar, los van a matar. ¿Y qué pasa con sus cuerpos que son decapitados? ¿Qué va a pasar con sus cuerpos, hermanos? ¿Qué le va a hacer Dios con ese cuerpo? ¿Qué nos va a hacer Dios con nosotros cuando venga Él en el rapto? ¿Qué nos va a dar? ¿Un cuerpo qué? Ahí está, hermano. Un cuerpo glorificado. ¿Qué le va a dar Dios a estos decapitados en la gran tribulación? Un cuerpo glorificado. ¿Verdad? Al momento que son muertos, al momento que termina su último suspiro en esta tierra, el Señor les da un cuerpo glorificado y se unen a ese millones de millones que están en el cielo con Él. ¿Ok? En ese momento, todavía se van con Él, les da un cuerpo glorificado. Porque aquí dice, y vi. Y vinieron, ¿quiénes? Y reinaron con Él, ¿quiénes? Aquellos que no se habían puesto la marca en sus frentes ni en sus manos. Pero si va más atrás, dice, los que recibieron facultad de juzgar. ¿Qué haremos nosotros en el reinado de Jesucristo? Reinaremos, muy fácil, ¿verdad, hermano? Reinaremos. Entonces, los que van a reinar van a tener la facultad ¿de qué? De juzgar. Aquí está hablando de aquellos que ya estaban con Él. Y dice, los que recibieron facultad de juzgar. Y luego hace una separación. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron también estos y reinaron también estos con Cristo por 1000 años. ¿Junto con quién? Pues con la iglesia también. Bueno, no me crea, pues vaya a Colosenses capítulo 3, porque luego así como con, ay, hermano, ¿qué está hablando? ¿De qué está hablando, hermano? ¿Ya? Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. Vaya ahí, por favor. Y por favor, corríjame, hermano. Corríjame. Cuando me equivoque, corríjame. Mi esposa ya le dije, me da el sermón de ida de aquí a mi casa, hermano. Cuando ella me está escuchando, que está aquí con nosotros, me va sermoneando. Y esto dijiste, hermano, y esto. Ay, Señor, ten misericordia de mí, con mi esposa. Pero usted acérquese, hermano, y pregunte de verdad. Me encantaría de verdad servirle de esta manera. Y corregirme, por supuesto, si me equivoco. Colosenses capítulo 3, del 1 al 4, dice así. Escuche con atención, por favor. Sí, pues,
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí viene lo interesante, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Dónde? En gloria. ¿Cómo vendrá Cristo? En su gloria, en la segunda venida, con sus ángeles poderosos, con llama de fuego. Y vendrá también, hermano, la iglesia por la cual Él fue a pagar en la cruz del Calvario. Porque Él pagó un gran precio por su iglesia, hermano. No fue gratis. Fue toda la sangre de Cristo. Toda su sangre preciosa, hermano, fue derramada en la cruz del Calvario para que Él redimiera a esta iglesia que Él ama con, ¿verdad?, con toda su vida. Y esa iglesia va a venir en su gloria juntamente con Cristo. Y es lo que le decía a este varón. Le decía, mira, ya fue un varón, no le voy a decir su nombre para que no lo vayan a agarrar, pobrecito, ¿verdad? No, pero le decía, mira, va a venir, sí es cierto. Los que mueran en la gran tribulación, los que sean decapitados van a reinar con Cristo. Pero también la iglesia va a reinar con Cristo. La iglesia va a estar ahí con el Señor. Claro que sí. Vamos a reinar juntamente con Él. Vendrá, hermano, juntamente con todos los santos en su segunda venida. Los que se fueron en el rapto, los que se fueron antes del rapto, los hombres y mujeres santos del Antiguo Testamento. ¿Qué hay de ellos? Pues también van a venir, hermano. Abraham, ¿verdad? Josué. Todos ellos van a venir también en su gloria cuando venga el Señor Jesucristo. Todos los redimidos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hermano, y los de la gran tribulación, todos ellos vendrán. Fíjense nada más qué cosas, ¿verdad? Los que estén pasando la gran tribulación y sean decapitados van a ver esa gran tribulación. Van a ver esas cosas tremendas que van a pasar en la tierra. Yo no quiero eso, hermano, Yo no quiero eso. Pero bueno, eso van a ver ellos. Y de repente, hermano, de ver toda la gran tribulación, los matan y ven, hermano, la grandeza de Dios, su gloria de Dios al instante. Qué hermoso, ¿verdad? ¡Wow! Pero si para qué pasé por esos tormentos, y eso me lo dijeron desde la escuela dominical cuando tenía 3 años, ¿verdad? ¿Por qué tuve que pasar por estas cosas? Pero es la verdad. Serán redimidos juntamente con todos los del Antiguo Testamento y vendrán juntos para hacer algo, hermano, para reinar con Cristo por 1000 años. Por 1000 años. Fíjese, lo que me llama la atención es esto. Vaya conmigo, ¿verdad?, a Apocalipsis capítulo 19, por favor. Capítulo 19, versículo 11. Quisiera remarcar algo importante aquí, en este pasaje y en el otro que le voy a dar. Apocalipsis 19, 11. Dice así. Dice, entonces vi el cielo abierto. Ahí para, hermano. Entonces vi el cielo abierto. Yo pienso y siento, hermano, y si estoy mal, corríjame. Si usted ha leído Apocalipsis, si usted ha estudiado Apocalipsis con nosotros, ya lo estudiamos todo el libro de Apocalipsis. En esta primera porción de Juan, que es llevado al tercer cielo, donde está Dios, dice aquí esta porción del capítulo 19, que entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta es la segunda vez que Juan dice que vio el cielo abierto. Es lo que dice Juan. Ahora vaya a Apocalipsis 4.1. Ahorita regresamos a este. Pero vaya a Apocalipsis 4.1. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Y si usted es estudiosa de la palabra de Dios, usted sabrá que la iglesia se menciona en los primeros 4 capítulos de Apocalipsis, según la visión que Juan tiene. Del 6 en adelante, hermano. Del 6 en adelante, porque el 5, ¿verdad?, habla de lo que pasa en el cielo. Porque nosotros vamos a ir a una gran fiesta, hermano. Vamos a ir a una gran fiesta, no, hermano, que va a durar, hermano, 7 años, hermano. Imagínese. Más que los judíos, que les duraba mucho tiempo, pero va a ser una fiesta, no de aquellas, estando con nuestro Señor, hermano, en las bodas del Cordero.
Manjares va a haber, olvídelo, hermano. Si este Thanksgiving pasado ya no podía yo comer, hermano. En serio, ya me llené mucho, hermano. Ya pobre pavo, ya estaba así y yo estaba igual, hermano. Pero imagínense en el cielo, hermano. Va a ser algo hermoso. Algo que no nos podemos imaginar siquiera. Olvídese del corral. No, va a ser algo hermoso, hermano. Algo hermoso. Pero dice Juan que vio, he aquí, una puerta abierta en el cielo. Y yo creo, hermano, en esta porción de Apocalipsis 4:1, que es cuando la iglesia se va con Cristo. Porque la iglesia se va con Cristo al inicio de la gran tribulación. Al momento que la gran tribulación comienza, los primeros 3 años y medio, al momento que empieza la gran tribulación, se va la iglesia. Se va a la iglesia. Y si usted lee Apocalipsis a partir de este capítulo 4 más adelante, se dará cuenta que del 6 hasta el 19 no hay mención de la iglesia. Para nada. No se menciona la iglesia de Cristo. ¿Por qué no se menciona? Porque la iglesia de Cristo no está en la gran tribulación. La iglesia de Cristo está en la gran fiesta allá en el cielo, hermano. Estamos celebrando. Y ahora cuando se vuelve a mencionar, volviendo a Apocalipsis 19, entonces es cuando viene la iglesia. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Y quién va a venir alrededor de él, hermano? Pues la iglesia y todos los santos. Una vez más se va a abrir el cielo y ahora la iglesia va a venir con Cristo y todos los redimidos del Antiguo Testamento, todos ahí, hermano. Todos vamos a venir con Cristo a reinar por 1000 años. Y esto todo es, hermano, conforme a la Escritura de Dios. Así dice la palabra de Dios. Así dice exactamente. Lo dice en esta porción de Apocalipsis 19 y lo dice Colosenses capítulo 4. Que viene, hermano, todos sus santos en su segunda venida. No hay duda. Regresará con su gloria y con todos sus redimidos, hermano. Allá no habrá, ya le digo, nacionalidades. Ya no, hermano, ya no. No, ya no habrá acentos. Chale, bro. No, ya no habrá nada de acentos, no. Todos vamos a hablar un mismo idioma, hermano. Y dice un cubano, la otra vez vino un cubano aquí a predicar en inglés. Dice este hermano cubano que dice que él piensa y siente. Dice, yo siento que allá vamos a hablar español, hermano. Hasta lo dijo en español allá en la iglesia de inglés. Vamos a hablar español, ese va a ser el idioma en el cielo, dice. Ay, hermano, ojalá así no tengo que aprender otro, ¿verdad? Imagínense que tengo que aprender otro idioma. No, eso no hay ningún problema, hermano. Dios lo va a hacer de tan hermoso, hermano, tan hermoso, que va a haber una comunión hermosa entre los santos allá en el cielo, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, solamente, hermano, va a haber gozo y paz en nuestros corazones. Todo esto, hermano, lo dice este hermoso capítulo. Y dice el versículo 12 al 16 de Apocalipsis 19, versículo 12 y 16, dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, hermano, vamos a venir así nosotros, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. No se preocupe, no, si usted no sabe montar caballo, va a aprender allá a montar caballo, ¿verdad? Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso momento. Y en ese momento, en ese instante, prontamente, sin segundas, terceras o cuartas oportunidades, empieza el juicio, hermano. Ahí se terminaron. No hay más. No hay más. No hay más. Ahí empieza el juicio y ya está determinado su destino eterno. En ese momento, para los que lleguen a ese momento de la gran tribulación y la venida de Cristo. Qué mejor, hermano, que en este día nos vistamos de perdón, nos vistamos de su gracia, que nos vistamos de su misericordia, que nos vistamos de su amor, ¿verdad? Ya casi termino, solamente quisiera remarcar algo importante, creo yo. ¿Dónde será ese trono? ¿Dónde será ese trono que habla el versículo 31? Según, ¿verdad? Dice que va a estar en su trono. Va a estar en su trono el Señor. ¿Dónde será ese trono?
Isaías capítulo 9, versículo 7 dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Primeramente, su reino no tendrá límites, ¿verdad? Va a ser por 1000 años y después de 1000 años va a ser por toda la eternidad, hermano. Por toda la eternidad. Cielos nuevos, tierra nueva, por toda la eternidad. Y dice esta porción de Isaías capítulo 9, versículo 7, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Dónde estará ese trono de nuestro Señor cuando Él venga? Va a ser el trono de David. ¿Y cuál es el trono de David? ¿Dónde estaba el trono de David? Estaba en Sión. ¿Y dónde está Sión? Pues Sión está en Jerusalén. En Jerusalén, la ciudad santa. Ahí va a ser, ¿verdad? Ahí va a ser. Ahí va a ser su trono. Ahí va a ser su trono. Fíjese lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 32 al 33. Lucas 1, del 32 al 33. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. Y dice Zacarías capítulo 14, versículo 4, de esta manera hermosa. Más detalles que este, hermano, no podemos encontrar. Aquí lo dice claramente. Zacarías 14, 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿sobre dónde? El monte de los olivos. Dice que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Dónde va a poner sus pies Jesús y su trono? Ahí, hermano, ahí mismo en Jerusalén. Donde lo vieron partir sus discípulos, ahí mismo va a regresar sin duda alguna, hermano. Ahí va a regresar. Y dice el versículo 32, volviendo a Mateo 25, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Todas las personas, los que estén vivos, los que han sobrevivido a la gran tribulación, ¿verdad? Todos aquellos que no se fueron en el rapto, todos aquellos que no estaban preparados, todos aquellos que no tenían sus lámparas llenas, todos aquellos que desperdiciaron la oportunidad de Dios cuando Dios les habló, todos aquellos, hermano, pasarán, y que queden vivos son aquellos a los cuales el Señor vendrá y los va a juzgar. Aquellos, hermano, que desperdiciaron lo que Dios les dio. Todos aquellos que tenían apariencia, pero como aquel chilango sabían que no venía vestido de boda. ¿Y tú cómo llegaste aquí, mi hermano, verdad? Todos aquellos, hermano, y se encontrarán en la gran tribulación. De hecho, Apocalipsis 7 habla de que habrá 144,000 judíos predicando el evangelio. Habrá judíos salvos predicando el evangelio. Habrá, hermanos, 2 testigos predicando el evangelio. Habrá ángeles predicando el evangelio durante la gran tribulación, porque la promesa de Dios se va a cumplir, hermano. En Romanos capítulo 11 podemos leer, hermano, que Él tiene un amor especial por su pueblo. Él viene por su pueblo. A pesar de que su pueblo siempre fue rebelde, siempre ha sido rebelde y siempre ha sido desobediente, Él viene por su pueblo porque lo ama, hermano. Al igual que a usted y al igual que a mí. Si seguimos aquí, si hoy medio respiré porque me quería como enfermar, ¿verdad? Pero respiré. Si usted respira el día de hoy todavía hay una oportunidad para tu vida. Todavía. No la desperdicies. No la desperdicies en esta tierra que no vale la pena, de verdad te lo digo, no vale la pena. Y es lo que le digo a nuestros hijos, a mi hija, a mi hijo, estuvimos juntos en el día de Thanksgiving. No desperdicien la oportunidad de su vida. Hasta los esponto a veces, ¿verdad? Pero no desperdicien su oportunidad. Sírvanle a Dios con lo que Dios les ha dado, con los talentos que ustedes tienen. Sírvanle. Porque si no le sirven a hoy, ¿verdad? Y si son de los que se quedan en la gran tribulación, hermanos, se van a dar cuenta de todas esas verdades de las cuales estamos hablando. Pero aquellos que lleguen hasta el final de la gran tribulación, aquellos que lleguen hasta ese último momento, cuando vean a Cristo venir en su gloria con su iglesia, con todos los redimidos desde el cielo, hermano, ahí, hermano, la puerta se cerró para siempre. Cuando lo vean venir, se cerró la puerta para siempre. Así como en los tiempos de Noé, que Dios mismo cerró la puerta del arca. Y por más que quería Noé abrirla para su compadre y comadre que se quedaron, ¿verdad? No pudo abrir la puerta. No pudo porque Dios cerró la puerta. Y así va a ser en ese último tiempo. Cuando vean eso venir en el cielo, la puerta se cerró. Ya no hay más oportunidades. Ya no hay más. Ya no hay más. Esto es irreversible, hermano.
es irreversible. De ahí la importancia, hermano, de que nosotros seamos de los que vayamos, como dice en el juicio del versículo 44 de Mateo 25, a la vida eterna, y que no vayamos al castigo eterno, hermano. Esa es. Hoy es el tiempo de prepararnos. Hoy es el tiempo de decidir. Hoy es el tiempo de la oportunidad, hermano. Porque literalmente, hermano, así va a ser su vida. En el fuego eterno para siempre. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así es de que, hermano, si tus lámparas en estos momentos están como medio apagándose, échale más aceite. Busca más de Dios. Te invito a que busques más de Dios. Te invito a que te involucres. Te invito a que sigas escuchando la palabra de Dios. Que este libro nunca se aparte de ti, como le dijo, ¿verdad?, a Josué. Nunca que se aparte este libro de ti. Léelo, escudriñalo, pero sobre todas las cosas, ¿verdad?, obedezcamos a lo que en este libro se nos dice, que es lo más importante, ¿verdad? Le voy a invitar a los músicos que pasen, por favor. Vamos a tener Santa Cena el día de hoy. Y ahí quede usted sentado, por favor. Vamos a compartir la Santa Cena con usted en esta tarde. Señor, te damos gracias. Gracias te damos por tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios bueno, misericordioso, que nos das, Padre, muchas oportunidades. En esta tarde yo te pido, todo aquel que esté escuchando mi voz, yo te pido, Señor, que tú hables a su corazón, que hables a su vida, Señor. Que si en estos momentos están lejos de ti, que se acercan a ti, Señor. Si en estos momentos quizás nunca han tomado la decisión de seguir a Cristo, que la tomen el día de hoy, Señor Jesús. Donde quiera que se escuche este mensaje, Señor, el tiempo que sea. Yo te pido, Señor, que tú lo uses y que todos aquellos que en estos momentos se encuentran lejos de ti, que se acerquen a ti, que te pidan perdón, que se reconcilien contigo. Que sepan que tú vienes la segunda vez y tú vas a venir, Señor, solamente a juzgar el pecado. Pero hoy todavía es tiempo. Hoy, Señor, tú perdonas el pecado. Y es lo que tú quieres, es lo que tú anhelas. Que nos demos cuenta de ello, Señor. Y yo te pido por aquellos que aún no te conocen, que sean salvos para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, y a ti sea la gloria, Padre, en esta tarde. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.